canción, esa que puso Denia de último, saber que Dios nos dio perdón, ¿verdad? Que nos perdonó y por el perdón que nos dio, estamos aquí hoy, ¿verdad? Y cada día recibimos su bendición y su gracia. Bueno, empezamos la semana pasada con hablando un poquito del perdón y más o menos vi un poquitito de lo que Dios, lo que hacía la falta de perdón y lo que Dios quería para nosotros, que es que perdonemos, que aprendemos a perdonar. Vamos a darle una caminadita por la semana pasada, pequeñita, para recordar y para las personas que no estuvieron, más o menos se enjuaguen un poquito de lo que hablamos. Hablamos la semana pasada lo que es la falta de perdón, lo que hace en nuestras vidas, que crea en nosotros esa raíz de amargura que causa ira, cólera, dolor, tristeza, mucho sufrimiento en nosotras en el momento de que nos pasa esto. Pero también aprendimos que Dios en su infinito amor nos da misericordia y gracia de perdón, esa gracia que nos enseña cómo manejar, cómo podemos manejar esa situación y ser capaces de entender esa misericordia y gracia, de extender, perdón, esa misericordia y gracias a esa persona que me causó dolor. Ahora, sé que podemos hablar de Dios y de su gracia perdonadora, pero luchamos muchas veces y nos cuesta ser dadoras de ese perdón que Cristo nos dio a otras personas, ¿verdad? No sabemos, no entendemos. Si no entendemos ni siquiera cómo Cristo nos dio a nosotros ese perdón con la clase de personas que somos, ¿verdad? Con nuestro pecado, nos cuesta también dárselo a otra persona, ¿verdad? Más que la que me hizo tanto daño, ¿verdad? Que me causó dolor, que me hizo cosas que yo no podía entender. Pensamos cómo tomamos el perdón que recibimos de Cristo y lo extendemos ese perdón a otros en una forma que sea reconciliadora y sanadora. Dios es el sanador de las relaciones rotas y el perdón es la llave para poder ser capaces de experimentar eso. Sabemos, y lo hablamos la semana pasada, ¿verdad? Que todos, sin excepción, vamos a ser lastimados. Heridas que nos causamos, ya sea mutuamente, sin querer o queriendo, pero vamos a ser heridos. Entonces, nuestra pregunta es, ¿cómo responder a esas heridas? Algo personal, casi siempre digamos, casi siempre guardamos ese resentimiento y seguimos adelante como si no hubiera pasado absolutamente nada. O sea, para nadie pasó nada, para mí pasó, pero ahí está, ¿verdad? Algo que yo siempre decía cuando me pasaba algo malo o cuando alguien me hacía algún daño, era siempre, perdón, otra mancha para el tigre, porque yo decía que yo estaba totalmente manchada de bombazos que me daban, pero que yo seguía adelante, ¿verdad? Y esa era una manera de responder ese dolor que me causaba esa persona que me hizo sufrir mucho. Y lo que tenía como resultado era ir herida por la vida, sin haber lidiado con esos problemas. Y me convertí en víctima de ellos, hiriendo a los demás. ¿Por qué? Porque uno siempre dice, bueno, esa persona me hizo daño. O sea, el mundo nos acostumbra a eso. Esa persona me hizo daño, esa persona me hirió y esa persona tiene que sufrir porque me hirió. Y la voy a hacer pagar. O sea, persona me hirió, tiene que pagar por lo que me hizo, la voy a hacer pagar. Y eso es ahí donde nosotros caemos en eso de que herimos a los demás.
¿verdad? Y tal vez no es a la misma persona, tal vez es a otra persona que está alrededor mío, pero lastimosamente recibe mi amargura, mi ira y mi dolor, ¿verdad? Y la amargura sabemos que es increíblemente destructiva y nunca nos va a encontrar, nunca vas a encontrar una persona amargada que sea feliz, ¿verdad? Vamos a entrar en el primer punto, eso más o menos fue lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Vamos a entrar en el primer punto que quiere decir, bueno, que yo le puse así, ¿verdad? ¿Quieres ser feliz en Cristo? El liberarnos de esa amargura, el llegar a un lugar donde podamos aprender a dejar ir, nos bendeciría y bendeciría tu matrimonio, nuestro ambiente de trabajo, nuestro ambiente de la iglesia, porque Dios sabe que la amargura es destructiva y el perdón es un medio para la bendición y el gozo y la paz, porque Él quiere eso para nosotras. Él quiere que tengamos paz, que tengamos gozo en medio de nuestras vidas. Y Él no quiere que llevemos ni carguemos ese dolor y ese pecado en nuestras vidas por lo que nos hicieron. Ahora, sé que hay diferentes tipos de dolor y circunstancias. Y Dios nunca ha querido, digamos, como que nuestra vida, que nuestro dolor sea menos que el de otro. O sea, nuestro dolor es igual a cualquiera porque cada uno sabe cuánto dolió, ¿verdad? Y cuando yo les digo que hay que perdonar, muchas pueden decir, ¿cómo podemos superar este dolor, este daño, la ira, el resentimiento, este deseo de venganza? ¿Cómo por la gracia de Dios yo llego a ser curada? Bueno, primero se da en muchas personas que nos cuesta sacar ese dolor o sea, a la vista de los demás, o sacar ese dolor y decir, aceptar que eso me pasó y aceptar que eso me hizo daño. Cuesta mucho. ¿Por qué? Porque nos da miedo sentirlo otra vez, porque si la primera vez nos hizo tanto dolor, si lo interiorizo, si lo saco, si lo acepto en mi vida, va a ser más doloroso, ¿verdad? Pero la realidad no podemos realmente experimentar sanación y restauración de Dios hasta que no estemos dispuestas a mirar honestamente la ofensa y decir que esto realmente está mal, esto realmente me dolió. El lugar de partida es reconociendo de que realmente pecaron contra mí y que eso me hizo daño. Debemos entender que a través del perdón existe una forma de entrar en ese proceso de liberación y hacer frente a ese asunto. La restauración empieza desde el momento en que decidimos perdonar. Eso no me llevará irremediablemente a un proceso de... Eso me llevará, irremediablemente a un proceso de sanación. Es decir, reconozco que el hecho de escoger perdonar no implica que todo terminó, que no hay nada más que enfrentar. Lo que sí pasa y lo que sí implica es que solo se lo entrego todo al Señor. He dicho, no soy juez, no soy jurado, no voy a vengarme, voy a dejárselo al Señor. Es lo primero que debemos hacer. Entender que nos dolió, entender que esa persona me hizo daño, sacarlo a la luz y decir, esto me hizo daño y necesito hacer algo con esto. No puedo seguir arrastrando ni llevando eso en mi corazón y en mi vida porque no me está haciendo bien, porque no está haciendo bien a las personas que me rodean. Entonces, es lo primero que el Señor nos pide. Nos pide
que aprendamos a perdonar, ¿verdad? Y un propósito provincial, que es nuestro segundo punto. Un propósito provincial de Dios es, Dios tiene el control soberano de todas las heridas que nos afligen y usará con propósitos redentores nuestra vida si se lo permitimos. Ahora, ¿cómo decimos esto? ¿Cómo ese dolor Dios lo está utilizando con propósitos redentores? Pues sí, porque todo lo que en nuestra vida pasa como hijas de Dios tienen un propósito y tienen algo en nuestras vidas que nos causará, depende de cómo lo tomemos, nos causará lo que hablamos, la amargura, o nos causará paz y gozo, ¿verdad? Vamos a ver en este último punto que estoy dándoles cómo Jesús enseñó que debemos perdonar sin límites. Vemos ese ejemplo de perdón en acción. Lo vemos en la historia de José. Lo vemos, y ya sé que muchas lo han leído y para mí fue muy bonito volverlo a releer, ¿verdad? Empecé por Génesis 37 y terminé en Génesis 50. Entonces, es muy bonito porque ahí enseña realmente lo que es alguien que perdona sin siquiera poner en su mente que no tenía que perdonar. O sea, es como lo vi yo así, como que José era un hombre de fe tan grande, tan impresionante, que nunca cuestionó en ningún momento la situación por la que pasó. Y vamos a verlo en Génesis 37, pero vamos como lo voy a dar así como un poquitito de reseña, ¿verdad? Vemos como los hermanos le tenían a él envidia, lo odiaban porque su papá lo amaba más a él, ¿verdad? Eso es lo que se veía y lo que se entiende en la lectura, ¿verdad? Y podemos ver cómo ellos lo venden como esclavo y le mienten a su papá y le dicen que se lo comió un animal que se murió y que ya no, ¿verdad? Entonces, él se convirtió en un sirviente de confianza. Y luego pasó lo que pasó con la esposa de este hombre de confianza que lo convirtió en sirviente y él vuelve otra vez a caer encarcelado, ¿verdad? Y permaneció en prisión varios años. ¿Y qué hizo en prisión esos varios años? Aprovechó y no murmuró y no habló y no dijo nada, sino que aprovechó lo que Dios le había, o sea, lo que estaba pasando en el momento lo aprovechó para bien, porque tenía en su vida fe que lo movía a hacer el bien, ¿verdad? Y llegó el día de su liberación, después de varios años, llegó el día de su liberación y vean cómo es bendecido el hecho de su vida, ¿verdad? De su vida en prisión, que ese mismo día que fue liberado, se convirtió en un vicefaraón, después de ser un prisionero, pasó a ser un vicefaraón, una persona con mucho poder, y ese poder que tenía, esa autoridad, tenía el poder de castigar a todas aquellas personas que lo habían lastimado, que lo habían hecho daño, ¿verdad? Pero observo cómo fueron las acciones de José al confrontar a sus hermanos en Génesis 45, del 4 al 8. Voy a leérselos aquí. Dice, y José a sus hermanos
Y José dijo a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo, yo soy vuestro hermano José, a quien vosotros vendisteis a Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de vosotros, porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años, en los cuales no había ni siembra ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros un remanente en la tierra y para guardaros con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí, sino Dios. Y él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre la tierra de Egipto. Qué increíble. Que él vea en medio de ese dolor lo que Dios realmente quería. O sea, lo malo lo convirtió en bueno. Esa fe, ese amor que él tenía por Dios, lo hizo entender que lo malo lo podía convertir en bueno. Y después, digamos, cuando ya Jesús, cuando ya el papá de José murió, los hermanos volvieron a pensar que ahora que ya no estaba el papá, pues él se iba a vengar de ellos, ¿verdad? Y fue otra vez una respuesta hermosa de José cuando les dijo en Génesis 50, 19 al 21, pero José les dijo, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy. Y si preservara la vida de mucha gente, ahora pues no temáis, yo proveeré por vosotros y por vuestros hijos. Y los consoló y les habló cariñosamente. Dice que José sabía que Dios había tenido un control en su vida todo el tiempo. José fue capaz de ver la mano de Dios en el tiempo de adversidad como en el tiempo de prosperidad. Se dio cuenta de que los propósitos de Dios eran más importantes que la comodidad personal. Por eso fue capaz de perdonar y de bendecir a aquellos que lo maltrataron. Yo lo veo muy simple. Si yo soy una hija de Dios y el pecado y él perdonó mi pecado, él perdonó mis y estoy caminando en el Señor, entonces debo entender que todo lo que sucede está en sus manos, bueno o malo, porque veamos así, digamos, ¿estaría usted dispuesta? Es una pregunta que hago, o sea, ¿estaría dispuesto usted a tratar, a que Dios me tratara? O sea, usted diría, estoy dispuesta a que Dios me trate a mí como yo voy a tratar a aquel que me hizo daño. Porque cómo lo tratamos, ¿verdad? Con amargura y con ira y con todo lo que tiene nuestro cuerpo, ¿verdad? Así tratamos a los demás. Yo no sé si estaríamos dispuestos a que Dios nos hubiera tratado así a nosotras, ¿verdad? Sí, bueno, ya perdoné, pero que Dios dijera, bueno, ya perdoné, pero nunca voy a poder olvidar lo que me hicieron. Sin embargo, Dios no lo hizo así. Dios dio a su Hijo por nosotros y Dios perdonó cada uno de nuestros pecados, cada uno de nuestras ofensas. Y Dios nos lo dice en cada momento de nuestras vidas. Dios nos dice, yo perdoné y yo olvidé. Lo vemos en Jeremías
en Jeremías 31:34, que nos dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguna a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dios perdonó nuestros pecados y no se acuerda en ningún momento de lo que nosotros hicimos. También está Hebreos 10:17 que nos dice, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más se acordará de nuestros pecados y nuestras transgresiones. Y en Salmo 103:12 dice, cuando está lejos del oriente, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotras nuestras rebeliones. Él en su infinito amor, nos perdonó y no se recuerda de nada de nosotras, porque nosotras tenemos que recordar y llevar en nosotras siempre todo lo que nos hizo alguien o ya sea antes o ya sea ahora, ¿verdad? Un Dios omnipotente no puede olvidar, pero nos promete que no recordará nuestros pecados ni los tomará en cuenta. Dios nos pide que olvidemos el daño que nos han hecho, sino simplemente nos pide que perdonemos. Liberar al ofensor de tu prisión no significa que Dios haya liberado la suya. El perdón involucra la transferencia del prisionero a aquel que es capaz y responsable de hacer justicia. O sea, nosotras no tenemos por qué hacernos justicia a nosotras mismas. Él es el que hace justicia por nosotras. Lo que tenemos que hacer es perdonar y dejar, soltar, dejar que sea el Señor el que haga justicia por nosotras, el que lleve. Lo que nos toca a nosotras es nada más vivir en paz y en gozo. O sea, por lo que nos reste a nosotras y por lo que nosotras podamos es vivir en paz con los demás. Y aceptar que eso que pasamos, Dios tiene un propósito para eso y Dios tiene el control de eso. Y Dios sabrá en qué momento y tal vez en el momento digamos, bueno, yo no veo esto que sea para bien, yo no veo que esto sea positivo en mi vida, ni que vaya a dejar nada positivo en mi vida. Pero en realidad, vimos a José como algo tan duro, como lo que él pasó, fue positivo en su vida y creó muchas cosas buenas para todos, no solo para él, ¿verdad? Porque su corazón fue bueno, su corazón esperó en Dios y confió en Dios y dejó que Dios fuera el que llevara adelante su vida por completo. Y yo simplemente veo ahí fe. Y es ahí donde nosotros tenemos que entender, o sea, cuán grande es nuestra fe, cuán grande es nuestro amor por el que dio su vida por nosotros, que no podemos entender que cada situación que pasa en nuestras vidas, Él tiene el control sobre eso. Vemos que en última instancia, porque no hay mucho que hablar, en última instancia, el perdón es una elección, pero es una elección que Dios nos manda. O sea, Dios nos manda
Esa es la única lección que que Dios nos deja. No nos da otra lección más que decir, tengo que perdonar, no me queda de otra. No puedo hacer otra cosa más que perdonar. ¿Que es difícil? Sí, muy difícil. Pero el Señor imparte la capacidad en nosotras para lograrlo. ¿Qué nos deja el Señor para poderlo lograr? Su palabra, porque aquí mismo lo vimos en Jeremías, lo vimos en Génesis, lo vimos en todo. O sea, Dios nos da la capacidad para perdonar, porque Él mismo nos perdonó, porque Él nos enseñó que si Él nos perdona y olvida, nosotras debemos hacer lo mismo para poder tener en nuestra vida esa paz y ese gozo que Él quiere para nosotros. Él quiere para nosotras ese paz, ese gozo, porque Él dio a su Hijo único por nuestros pecados. Y no hay más que ese gozo y no hay más que esa paz en nosotras. O sea, no debería haber más. Y es algo que yo he entendido. Lo único que me ha hecho y que me ha enseñado, y es algo que yo entiendo, porque Dios nos pide que debemos orar por aquellos que nos hacen daño. Y algo que recuerdo y algo que es muy personal mío, pero que les quiero contar, es que yo sufrí mucho y fui muy, como les dijera, sufrí mucho con el papá de mis hijos. Mucho fue por mi culpa también, ¿verdad? Pero sufrí tanto y fue algo que a mí me costó mucho perdonar, ¿verdad? Y gracias a Dios, pues leyendo y analizando y escudriñando un poco, me di cuenta de que definitivamente, o sea, yo lo perdoné. ¿Por qué? Porque Dios nos pide que oremos por esas personas y yo oro todos los días por el padre de mis hijos. Oro por sanidad, oro por que esté bien, oro porque lo cuide, oro porque algún día alguien le presente el evangelio y él pueda ser un hombre de Dios. Y que yo humanamente no lo veo porque yo conozco quién fue él y quién es él. Y yo digo, cuando hablo humanamente, digo, jamás, nunca, él nunca va a hablar de Dios ni nada porque él no es un hombre así, ¿verdad? Y lo digo yo humanamente. Pero en mi oración es, Señor, que alguien lo conozca, alguien que le hable a él de ti y lo guarde todos los días. Y entonces ahí me di cuenta definitivamente que yo había perdonado todo lo que él me hizo. Y me perdoné a mí misma por todo lo que yo le hice a él también. Porque oro por él. Porque pienso en que le vaya bien, porque pienso en que... y así con muchas otras personas. Y también el hecho de que muchas personas también me hacen, todavía hace poquito, me hacen daño. Y sin embargo hay en mi corazón eso que Dios me pone a mí y decir, aunque me hayan hecho daño a mí, yo voy a pedir perdón. Porque tal vez eso que me hicieron, lo hicieron porque yo lo provoqué en alguna circunstancia. Y tengo que pedir perdón a esa persona, soltarla para que ella pueda también seguir adelante. Entonces, vemos el amor de Dios en nuestras vidas y sabemos que si Dios nos dio una elección de perdonar, la única elección de perdonar, lo único que podemos hacer es bajo la palabra, conociéndolo a Él, conociendo su palabra, sabiendo que en su palabra nos enseña a Él cada día y cada instante que el perdón es lo que nos va a dar gozo y paz en nuestras vidas. Vamos a orar por ese perdón y por ese gozo y por esa paz que necesitamos en nuestras vidas para seguir adelante.
para llevar la palabra de Dios y para enseñarle a todas aquellas personas lo que Dios, lo grande y lo bueno que es Dios y lo que puede hacer en nuestras vidas y lo capaces que podemos llegar a ser para perdonar y para llevar el aliento a cada una de las personas. Señor, te damos gracias, Padre amado, por tu palabra, Señor. Porque nos enseña, Señor, porque nos recuerda, Señor, ese amor tan grande y poderoso que tienes hacia nosotras, Señor. Gracias porque el perdón lo dejaste, Señor, para sanar nuestras vidas día con día, Señor, porque tenemos que perdonar día con día, día a día. No podemos dejar de perdonar, Señor. No podemos dejar de llevar esa paz a esa persona y esa paz a nuestros corazones, Señor. Te damos gracias, Padre, en tu infinito amor, por perdonar nuestros pecados, por liberarnos, Señor, de nuestras ataduras, Señor, y llevarnos a la vida plena y grande, Señor, que tienes para cada una de nosotras, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, porque eres grande en nuestras vidas, Señor, porque nos llevas a grandes cosas cada día, Señor. Danos, Señor, en nuestros corazones, a cada una de nosotras, Señor, el aprender de tu palabra, el escuchar tu palabra, Señor, el conocerte más cada día, Señor, para poder tener esa certeza que tuvo José, Señor, de saber y entender que en medio de ese dolor y que en medio de ese sufrimiento, Señor, tú tenías grandes cosas en su vida. Que pensemos igual, Señor, que cada situación que pasa en nuestras vidas, que pasa en nuestras familiares, en todo, Señor, entendamos, Padre, que eres tú, Señor, haciendo lo bueno para cada una de nosotras, enseñándonos, Señor, redarguyéndonos, Señor, de todo aquello, Señor. Te damos gracias infinitas, Padre. Te amamos con todo el corazón, Señor. Y te pedimos por cada una de nuestras vidas y por cada una de nuestras familias, Padre. Bendecimos a cada uno de aquella persona, Señor, que nos hizo daño en nuestra vida, Señor. Sacamos a la luz, Señor, nuestro dolor, nuestro sufrimiento, para poder llevar, Señor, la paz y el gozo que tú tienes para cada una de nosotras, Padre amado. Te damos gracias infinitas, Padre. Y esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Vamos a quedarnos un momentito solo porque Carito nos va a dar un mensajito. Y las amo mucho y que Dios las bendiga. Amén. Muchas gracias.